Este fin de semana se estrena una película que me gusta muchísimo, se lo decía yo a su propia directora, Chinas. Una película que ha tenido su tiempo, las cosas como son, no ha surgido de la noche a la mañana. Me llama mucho la atención porque yo, que soy de Usera de toda la vida, pues yo tengo mucho contacto, aunque es como un barrio dividido, me explico. Yo vivo de Marcel Usera hacia Amparo Usera. Y toda la colonia, la mayoría de la colonia china, vive de Marcel Usera al otro lado. Y bueno, cuando circulas por allí y tal, pues ves los negocios, les ves a ellos, etcétera, aunque convives en las estaciones de metro, cuando tomas café y tal, porque la comunidad es muy grande y cada vez es mucho más grande. Y me llama la atención porque a veces ellos pasan muy desapercibidos para el resto de vecinos, quizá porque tengan sus costumbres, sus propias formas, quizá por timidez, quizá por miedo, no lo sé muy bien porque eso sería otra película, investigar el por qué la poca relación que tenemos, vamos a decir, los españoles occidentales con respecto a los chinos, y ya no me refiero a los chinos que vienen a trabajar, sino a chinos que han nacido en España y que hablan el idioma perfectamente y que son españoles, de hecho. Y esa sería, como digo, otra película. Pero me llama mucho la atención que se haya hecho esta peli, que en algún momento debe estar rodada en Usera, etcétera, y que nos cuente esta historia. Partimos de la idea de que son dos niñas muy distintas, una es adoptada, otra es hija de un inmigrante que tiene una tienda, a la que desgraciadamente siempre se le llama el chino, cuando es una tienda de ultramarinos o un bazar donde hay de todo, comidas y demás objetos. Y por otro lado, una niña adoptada que tiene una serie de problemas que vais a descubrir en la película, que no os voy a contar, y que te endurece y que te tocan, porque esa es la otra parte, a veces muy seria, y por mucho cariño que tengan esos padres que han recibido a esa niña en adopción, es una niña desarraigada en muchísimos momentos y que a mí me pone la piel de gallina. Y una de ellas tiene una hermana que quiere romper un poco todas esas tradiciones, quiere ser española en muchos sentidos, o occidental en otros sentidos, y la propia vida le va a conducir a cosas que vamos a descubrir también en la peli. Es una película que te ataca directamente a la cabeza, que pasa mucho por el corazón, como todo el cine que hace Arantxa. No se hace películas sin corazón, sean más o menos comerciales, tiene que meter su propio espíritu, si no, no sería una película de Arantxa Echeverría. Así que este fin de semana, atención, chinas. Lo que daría yo por tener un chino molaría un montón, pero no lo llames chino, llámalo tienda o bazar. Hola, me llamo Lucía y mi nombre en chino es Xu, pero prefiero mi nombre español. 我能不能邀请我的朋友一起过生日啊？你以为我们很有钱啊？我的朋友都是在游乐场或者不乐店庆祝他们生日的呀。 ¿Qué gilipollas? Banana, ¿dónde andas con mi muro, ¿Por qué a tu hermana Claudia la han llamado banana? Porque es amarilla por fuera y blanca por dentro. Esta es como la especialidad de la casa. Qué alegría me da que hagas cine, hija mía, porque así te veo muy a menudo. ¿Cómo estás? ¿Cómo me gustas? Claro, haces cine, te veo. Sí, sí. Yo voy a hacer películas solo para ver aquí a claro, para vernos, ¿no? Y tienes otra por ahí pendiente. Sí, sí, tengo por ahí otra cosa. O sea que vamos a dejar de momento a China. ¿Estás bien? ¿Estás contenta con la peli? ¿Lo has contado en muchas entrevistas y es un poco la peli que tú querías hacer? Sí, es una peli que para mí es un paso de madurez. Es una película muy compleja de estructura, una película muy coral, donde hablamos de esa niña china que dices tú de bazar. Y la hermana adolescente, y es un poco el camino de esa limpieza, esa pureza de los niños que son maravillosos, en lo que se va a convertir luego en esa niña adolescente que ya tiene todo el ruido de la sociedad y todas las complicaciones que hacemos los mayores. Y la no aceptación. Y la no aceptación. Es una peli sobre identidad, al fin y al cabo. Es una película en busca de la identidad, sí. Totalmente. Me has traído contigo a una actriz extraordinaria, Cindy Ye. No os he dicho bien tu nombre. Cindy. Porque eso no lo sé. Imagino que contenta, ¿no?, con la peli. Muy contenta. Cuando la viste, ¿qué pasó? Susto. Muchas emociones.
Bueno, susto tampoco tanto, ¿eh? No te creas. Bien, vale. Y mucho, o sea, muy orgullosa de ver el resultado de nuestro trabajo, ¿no? Y lo bonito que ha quedado todo y la historia, genial. ¿Has nacido aquí o viniste de China para He acá? nacido aquí y me llevaron a China a los 2 meses. Ajá. Y volví a los 3 años. Entonces yo no he tenido ese proceso de adaptación porque a los 3 años no sabía nada todavía. Claro, eres una niña. Eres una niña. Bueno, pues vamos a empezar con lo que has comentado muchas veces. Esta película surge de una anécdota real. Sí. Tuya, cuando conoces a la niña, entre comillas, protagonista, cuando tú ibas a ese bazar a comprar cosas y de alguna forma empieza una amistad con esa cría, porque casi era imposible tener una amistad con los dueños de... que no te trataron mal, pero era muy difícil conectar con los dueños del local donde ibas, entre otras cosas porque desconocían el idioma, porque no tienen tiempo para estudiar, etcétera, etcétera, y eso ya también lo cuentas ahí. ¿Tanto te marcó esta historia para contarla? Pues a mí un montón, porque para mí Lucía era un ser de luz a la que le ayudaba a hacer deberes y yo trabajaba en cortometrajes, no tenía un duro. Y entonces siempre iba ahí a la tienda a comprar la leche porque no tenía pues, casi comida. Y el día que de pronto soy esa madre que dices tú, que es verdad, que conmigo era bastante arisca, ¿no? Que siempre me miraba los billetes a contraluz y decía, oye, llevo 2 años viniendo. Y un día ya se lo dije, le dije, oye, me conoces perfectamente y me miras el dinero, ¿no te fías? Y me dijo algo que me descubrió muchas cosas. Me dijo, de ti me fío perfectamente, no me fío de que alguien te haya colado un billete falso. Claro. Y entonces dije, jolines, si hablo con ella me doy cuenta de que los malos entendidos se convierten en verdades y comprendo más cosas. Y un día Sui me sacó una carta y me dijo, ¿qué es esto? No sabía la grafía española, sabes que es complicadísima para un chino. Y yo creía que era una carta del banco, de Hacienda, digo, ya la he liado porque la voy a meter en la ruina a esta pobre mujer. Y descubrí que era la carta de los Reyes Magos de Lucía y pedía una muñeca. Y ahí empezó la historia, porque yo, claro, explícale tú a alguien de otra cultura que hay 3 tíos vestidos con unas capas brillantes en camellos siguiendo una estrella. O sea, me miraba y decía, ¿qué me está contando esta chica? Pero al final el resumen era, ti debes de comprarle esta muñeca porque va a ser la única que no tenga la muñeca y va a ser la única que no va a tener esta ilusión. Y ahí fue cuando me dijo, yo no celebro los Reyes Magos. Yo celebro el Año Nuevo Chino, nosotros tenemos nuestras tradiciones. Y me empeñé, fui días y días diciéndole, tienes que comprársela. Y ella me decía, que me dejes en paz, ¿no? Y un día iba andando por la calle, la vi y la compré. Y se la metí por el cerramiento de la tienda. Me fui a casa, me metí a la cama diciendo, ¡buah, Lucía va a ser la niña más feliz del mundo, soy la mejor! Ahí yo vivía en precario, me había gastado un dineral, y yo decía, espero que lo disfrute. Y a las 3 de la mañana abrí los ojos y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago yo inmiscuyéndome en una cultura que desconozco, en la educación de una madre? Me moría de vergüenza y bajé corriendo a intentar recuperar la muñeca en pijama, ¿eh? Pero como era lavapiés no pasaba nada. Y no llegué a coger la muñeca, nunca, no la alcanzaba. Y entonces me volví a casa hecho con este concepto del buenismo, ¿no? De la mirada occidental hacia los demás, yo que sé más. Y nunca volví al bazar. ¿Nunca más? No he vuelto. O sea, Curioso. la vergüenza, porque sabía que me iba a dar con la muñeca en la cabeza o me daría el dinero de pura vergüenza, porque no sé, no sabía qué hacer. Y empecé a evitarlo y de pronto me di cuenta que habían pasado 5 o 6 meses que no había ido, cuando iba casi a diario. Y ya pasó el tiempo y ya no fui. Y entonces yo mi deseo interno, que siempre se lo digo a Shinji, es que Lucía, que ahora tendrá pues 30 años casi, vea la peli y se reconozca y que me contacte por redes sociales y me diga, jo, Arantxa, ¿me dieron la muñeca o no? ¿Pero sigue existiendo el bazar? No, ya no es un bazar. Ya no es. Ya no es un bazar, ya es un hotel, ¿sabes? Que es lavapiés. Bueno, ha cambiado todo. Sí, se han cargado entero. Si llega a ser un bazar, sí, porque seguro que pregunto, me dicen quién es el antiguo dueño, y ahora además en la comunidad china y yo ya somos hermanos, ya encontraba, pero ya no es un bazar. Bueno, ¿y cómo llegas tú a esta película? ¿Con casting? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue todo? Cuéntanos. Sí, pues que había una publicación que la estaban reenviando todos los chinos por la aplicación que usamos nosotros, que se llama WeChat, que es como Facebook más WhatsApp más Instagram, todo junto. Y ponía que había una directora española buscando gente china
para interpretar su película y yo lo vi, había que rellenar un formulario y a mí es que me da mucho miedo hablar delante de la gente y tengo miedo escénico y entonces digo, no puedo seguir así, tengo que obligarme a hacer cosas y me obligué a rellenarlo y llegó el día y dije, no puedo, tengo mucho miedo, tengo que buscar una excusa para no ir y al final fui porque no encontré excusa. De lo cual me alegro muchísimo. Y ya te vio y dijo, ¿eres tú? Sí, yo la vi y ¿sabes lo que pasa? Que me imaginaba otra edad y un poco más españolizada, porque Shinji tiene la cultura china mucho más arraigada que el personaje que yo había escrito, que era más española. Pero es que era todo luz y la llamaba cada 2 meses y la veía, ¿te acuerdas? Y decía, ¿otra vez me has vuelto a llamar? Y yo, es que no me la he quitado de la cabeza. Y mi productor me dijo, ¿qué te pasa con esta chica? Y dije, esta chica tiene luz. Y me dijo, olvídate de la edad, de todo, vete a por ella. Y fue cuando dije, Cindy, ¿te vienes? Pero es un acierto. Ya. Porque te da todos los registros dramáticos. Es un personaje muy difícil. Es súper difícil. Yo no sé si ha sido mucho las charlas que habéis tenido las dos para hacer este personaje, pero es un personaje difícil porque es rompedor, se enfrenta a su familia, se enfrenta a todo por tener su propia identidad. Yo no sé si eso tú lo has visto en otras amigas o en familiares, o etcétera, pero no es fácil en la sociedad en la que normalmente vivís, porque es muy difícil la mezcla, que os mezcléis, como digo yo, aunque vayáis a colegios mixtos, etcétera, etcétera, parece que lleváis vidas totalmente separados, ¿no? ¿En qué te basaste? ¿En conversaciones con Arantxa? ¿Cómo fue ese proceso de creación? Muchas charlas, muchos ensayos, hemos leído el guión, hemos hablado del guión y no es que haya visto parecidos en amigos, porque yo misma, o sea, a mí me pasa muchas cosas que le pasa a Claudia, al personaje. Esta búsqueda de identidad, el no entender qué hago aquí, si me están educando aquí y me dices que no haga lo que hacen los españoles, que no haga lo mismo que ellos, el enfrentarme a mis padres en discusiones de no entender nada y lo mismo que Claudia, ¿no? Pensar por qué tengo que hacer yo tantas cosas que no hacen mis amigos y obtengo menos que ellos luego, porque por ejemplo no me daban móvil, no me dejaban quedar con ellos, yo quería celebrar mi cumple también fuera con amigos y nunca he celebrado mi cumple hasta ahora y entonces es que era tan real la historia que no ha costado nada encontrar. Había muchas analogías en Shinji con Claudia, pero había una cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque Shinji parece muy tímida, apocada, pero es una mujer que sabe lo que quiere. Y en una familia china, enfrentarte así a los padres, y por ejemplo ella dijo, pues me voy de casa, yo no quiero trabajar más en el bar, cuidar de mis hermanos, haceros las cuentas, yo quería haber tenido una infancia y me estáis empujando a ser mayor antes de tiempo. Eso no lo hace todo el mundo. Pero me dijo una cosa que me encantó y dije, es que es tan mona. Y me dice, me enfadé mucho y empecé a hacer pellas en el cole porque lo hacían mis amigas y lo empecé a hacer. Y digo yo, ¿y te ibas de botellones? Me iba a la biblioteca. Y yo, pero qué pellas son esas. Es que es buena hasta para eso. Pero es una forma de romper, ¿no? Sí, claro, es una forma de rompimiento. Yo supongo que has descubierto muchas cosas en esta película. Un montón. Una cosa es el guión, ha habido mucha preparación, porque incluso sé que te han ayudado mediadoras sociales, sí, etcétera, a la hora de construir esta historia. Pero una vez empezado a rodar, una vez hablando con los propios protagonistas, etcétera, yo imagino que has descubierto muchas cosas, Arantxa. Pues, por ejemplo, el propio personaje de Claudia era muy diferente, era más española, más una adolescente española enfadada. Que estoy harta, que yo me voy, dame mi móvil. Y cuando nos poníamos a trabajar en la improvisación y hacer pruebas, claro, era todo desde otro sitio, tenéis que entender que yo no quiero esta responsabilidad. La madre le contestaba, yo llevo aquí 15 años para darte un futuro. Y yo decía, pero esto, o sea, están dialogando, ¿sabes? Nosotros pegamos 4 gritos, ¿no? Entonces, yo he aprendido mucho, he aprendido al respeto a los mayores, he aprendido muchísimo sobre lo que es ser de fuera. Y, por ejemplo, he aprendido algo que me enseñó hace poco Yue Ishiro, que me enseñan todo el tiempo, que son mis asesoras de la peli, que es una asociación que se llama Iguay, que no hay que hablar de integración, que siempre usamos la palabra integración, que implica que el que viene de fuera se tiene que amoldar a tus costumbres y usos y a tu cultura,
sino hablar más de convivencia. Que también tenemos que extender la mano para que sea un camino de 2 vías. O que, por ejemplo, no hablar de segunda generación, si son españoles. No puedes hablar de una segunda generación, tienes que hablar de la nueva generación. Y de todos los microracismos que tenemos del día a día, que no te das ni cuenta. Pues eso, me voy al China a comprar una Coca-Cola, pues eso es algo hiriente y que menosprecia y maltratas a alguien sin ningún tipo de sentido. Vete al colmado, a la tienda de abajo, lo que quieras. A la tienda de One, sería maravilloso. Que le pusiéramos nombre a estas personas que son nuestros ciudadanos y que son nuestros amigos. Porque España ya, lo siento, pero es multirracial. Hay que asumirlo. La gente que no lo ha aceptado, que se quite la venda de los ojos. Mi hijo va al colegio con un magrebí, con un chico de Senegal, y nunca me dicen que tengo un amigo negro. Me dicen, mi amigo el simpático que juega bien al fútbol. Ellos no ven colores, no ven culturas, sexo ni religiones. El problema somos nosotros, que empezamos a meter ruido ahí en esas cabezas tan bonitas y lo estropeamos. Pero yo he descubierto también una cosa en la peli, y es el miedo que tienen ellos hacia nosotros. Sí. No es que nos vean como los malos de la historia, simplemente nos tienen miedo. Es que hay una cosa que yo descubrí también a través de la peli, que es la violencia en los bazares. O sea, tú vas a una tienda y le dices, ¿cuánto vale? 2 euros. Déjamelo por 1. Nunca haces eso. Claro. O dices, y esto pues debe ser malísimo porque es chino, de mala calidad. O sea, estos insultos que estamos profiriendo todo el tiempo como si no estuvieran escuchando, solo porque son educados y no te insultan de vuelta o te dicen, vete de ahí mi tienda. Y luego la violencia, el minguneo, el robo pequeño, o por ejemplo la secuencia de la cerveza de la película. Que tremenda. Eso me lo contó una señora en el casting llorando y recuerdo decir, tengo que meterlo. La violencia en los bazares es algo diario, además no acuden a la policía porque es un lío, ¿no? O sea, la comunicación es nefasta. La policía le dice, bueno, pero tampoco pasa nada, te han tirado una cerveza, ¿qué denuncia haces? ¿Cómo eran? Se sienten tan impotentes que se sienten muy desarraigados en ese sentido en cuanto a la justicia, ¿no? A tener a alguien que te ampare y que te ayude. Yo veo en los ambulatorios como muchos compatriotas tuyos tienen que ir con traductores, porque no les da tiempo a estudiar el idioma, que no tiene nada que ver vuestro idioma con el nuestro. Y de alguna forma, cuando les ves en su cara, tienen cara de angustia, porque no tienen una comunicación directa. Sí, lo van a hacer a través de un amigo, un compatriota o alguien que habla bien nuestro idioma, pero es curioso cómo el miedo también está en las pequeñas cosas, como es ir al médico, que no hay más, ¿no? Hay tanto miedo. ¿Tú lo has vivido? Sí, yo siempre acompaño a mis padres a ir al médico. Tienen también un miedo por no querer molestar a los hijos que están estudiando o trabajando, porque saben que a lo mejor tienen que pedir un tiempo para salir un rato del trabajo o del colegio o lo que sea, y a veces pues prefieren no ir y aguantan hasta que ya no pueden más. Y eso es curioso. Sí. Ahora, y me da mucha pena eso. Podríamos hacer una saga, una serie. Sí, tengo temas que me dejan en el tintero para aburrir. Pues no sería ninguna mala idea. ¿La ha visto tu familia, la película? Sí, mis padres lo han visto. ¿Qué te han dicho? Están muy orgullosos y muy contentos. Al principio tenía mucho miedo porque decían, ¿no serás tú un timo? Claro, porque no sabíamos de qué iba la cosa, ¿no? Claro, es que es normal, vas a un sitio y ves a una chica que te dice, te voy a hacer una película, y dices, a saber qué va a hacer esta tía. Sí. Me dice, ten cuidado. Claro. Pero el otro día cuando fueron a verlo dijeron, quiero una foto con Arantxa, diles que se hagan una foto conmigo y que vayan a nuestro bar a tomar algo, y muy contentos. Cosa que Senji estaba muy orgullosa es que sus padres iban a cerrar el bar para venir a la película. Qué bonito, ¿no? Claro, o sea... Tú has tenido que disfrutar mucho, Arantxa, después de haberla hecho la peli, porque yo creo que la habrá visto parte de la comunidad, tanto los que, bueno, que son, esas sí podemos hablar de una generación que viene del cine, a los que ya están aquí, como es el caso de Senji. Y eso a ti te enriquece, te tiene que haber enriquecido después de haber hecho la peli, me refiero. A mí todo esto me hace mejor persona, porque claro te das cuenta de muchas cosas que antes no veías, ¿no? Y al investigar, a conocernos, yo creo que también es recíproco, ¿eh? O sea, ha habido como Yehu, la mujer que hace de madre de Lucía, ahora te pega unos abrazos y unos besos que sabes que la cultura china son un poco afectuosos, lo demuestran poco, lo son, pero lo demuestran menos. Entonces yo creo que ha sido recíproco. Yo he aprendido un montón y he aprendido sobre todo una cosa, que es que lo diferente, lo que no conocemos,
no tiene que ser malo, que es algo que tenemos ahí el español como lo nuevo, el marroquí, el árabe, el chino, y te das cuenta de que son igual que nosotros, obviamente. Tienen los mismos miedos, que sus hijos estudien bien, llegar a fin de mes, trabajar para darles un futuro. Para mí los dos padres, hay unos padres españoles, los padres de la niña adoptada, y los chinos son exactamente iguales. Los dos aman a sus hijos sobre todas las cosas, y los dos son unos negados para comunicarse. Porque no saben. Porque no saben. La falta de herramientas. Quieren, pero no saben querer. Exacto. Y ahí está, la falta de herramientas, que lo cuentas muy bien en ambos casos. Bueno, me están diciendo que llevamos que ya casi media hora. Que contigo me podría quedar. ¿Me puedo quedar aunque hables de otra peli? Sí, pero nos podríamos quedar a seguir hablando, ¿no?, de chinas. Yo contigo sí. Yo quiero recomendarla una vez más. Es una película muy emotiva, es una película que llega a los corazones de todo el mundo, que nos hace reflexionar, que a mí me abre un poquito más los ojos ante una comunidad que veo día a día en mi trayecto en el metro, en mi bajada en Usera, en mis paseos por las calles, les veo continuamente. Son gente muy respetuosa, tengo que decirlo. Les encanta el café con leche. Sí. Está muy bueno. Y a algunos de tus compatriotas masculinos les encanta las máquinas de moneditas. Sí. Les vuelve locos. Te lo digo porque yo tomo café, que entran muchos chinos. Ellos toman siempre café con leche, nunca les he visto tomar alcohol, no digo que no lo tomen, pero siempre café con leche, continuamente, en vaso. Y la maquinita de turno, no todos, ojo, pero eso les encanta. Y los churros, también les gustan los churros. Bueno, es una anécdota pequeña, sí, pero es lo que yo veo diariamente. Un placer, ojalá esto sea el inicio de muchas películas. Tienes un rostro, como dice Arantxa, con muchísima luz, y luego como actriz estás estupenda, con lo cual no hay nada que objetar. Ella no es tonta, ella ha lanzado a muchos actores y actrices y siempre están muy bien con ellos. Y Arantxa, es que te voy a ver dentro de muy poquito, ya, estoy convencido, con la otra peli. Y hablaremos desde otro punto de vista y desde otro. Pero dale una vuelta a la serie. Venga, vale, vamos a pensar en China. Porque podría ser China, serie. Fíjate la de historias paralelas que podrías contar con esta, qué bonito sería. Y allí te vería en Usera, te vienes a mi casa, comemos. Tú lo que quieres es que comamos juntos. Comemos. No sé, eso ya lo sé, puedo quedar contigo para comer. Pero ahí estás en Usera, ya de, pues bueno, en un parón de rodaje te olvidas de todos los locos y te vienes a mi casa y te vienes a ver. Un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.